Buenas noches, bendiciones, amigos y amigas del Face. Dios bendiga la vida tuya donde quiera te encuentres. Espero que haya sido un día de mucha bendición para ti y para todos los que te acompañan en tu casa, en la oficina, donde estés. Allí hayas estado acompañado y hayas disfrutado de esas personas que están a tu lado. Una vez más estamos en esta oficina con actitud, con entusiasmo, con mucha alegría, con mucho deseo de vivir, de amar, de soñar y de creer que solo Dios llena la vida de cada uno de esperanza y de motivación. Estamos leyendo la palabra de Dios y nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy nos toca el capítulo número 9. Hemos invitado a este programa a la Biblia Reina Valera 1960 y a mi hija Andrea Carolina, que nos hace el favor de leer este hermoso capítulo. Con nosotros, Andrea Carolina. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco,
demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Bueno, gracias a Andrea Carolina, que nos ha hecho el favor de leer Hechos capítulo 9. En ese orden de idea vamos avanzando en la lectura del libro de los Hechos, que tiene 28 capítulos y que hoy acabamos de leer el número 9. Estamos de alguna manera leyendo este libro y haciendo una secuencia de lo que va ocurriendo y los hechos que va haciendo o realizando los apóstoles con la guianza del Espíritu Santo del Señor. Encontramos aquí en Hechos capítulo 9, verso 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Sí? Ahora, ¿quién es este Saulo? Este Saulo es el que está en Hechos capítulo 8, ¿sí? Hechos capítulo 8, verso 1. Hechos 8, 1 dice así: y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? En la muerte de Esteban. ¿Sí? En la muerte de Esteban. Y dice: Saulo consentía en su muerte.
en aquel día hubo una gran persecución con los discípulos. Y lo explicábamos en el video anterior. Pero dice ahí en Hechos 8:3, dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, dice allí, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Vea pues, no los entregaba, ¿verdad?, en otros sitios, sino que los tomaba y los llevaba a la cárcel. ¿A quién arrasaba Saulo? A los que se estaban convirtiendo. ¿A quién se llevaba Saulo por delante? A los que se habían convertido. ¿Sí? Recordemos que Pedro y Juan habían evangelizado, estaban haciendo una evangelización en toda Jerusalén, y ahora el evangelio había crecido, ¿sí? Había crecido. Y este Saulo cogía a los que se habían convertido y los llevaba, los arrastraba por orden del sumo sacerdote para ser presos. Y esto hizo que la iglesia de Jerusalén entrara en una persecución luego de la muerte de Esteban y se salieran a todos los pueblos, para que se cumpliera de esa forma lo que había dicho Jesús o las palabras que había dicho Jesús y que había escrito Lucas en el libro de los Hechos, donde dice que era necesario que se le diera testimonio. Él dijo, me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El evangelio ha sido extendido. Ya en Jerusalén se han hecho grandes predicaciones. Hay más de 10.000 convertidos, por decirlo así. Ahora hubo una persecución y se van a los pueblos y llegan al pueblo de Samaria. Dentro de esos grandes evangelizadores va uno llamado Felipe, que es el embajador de Samaria para el evangelio del reino. Representa a nuestro Señor Jesucristo en Samaria y de esa forma se va cumpliendo la profecía y se va extendiendo el evangelio. Cuando estaban matando a Esteban, apedreándolo, allí estaba Saulo, consintiendo con su muerte. Y aparte de eso, arrasaba, ¿sí?, a hombres y a mujeres piadosos, dice aquí, para llevarlo a ser castigado en las cárceles. Ahora dice en Hechos capítulo 9, el capítulo que acabamos de leer en esta noche, dice, Saulo, este es el mismo Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Entonces, en tu mapa vas a encontrar a Damasco. Lo que pasa es que vas a buscar, sobre todo, hay un mapa que te va a ayudar. Y es el mapa de el primero y el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y aquí vas a encontrar regiones como Capadocia, Galacia, Macedonia, Acaya, que es uno de los territorios que están en la parte superior del mapa de Palestina en tiempos de Jesús, como por acá así, por decirlo así, ¿sí? Y vas a mirar esos territorios. Entonces Saulo estaba aquí, en Jerusalén, y de allí pidió una carta al sumo sacerdote para ir a Macedonia. Y si en Macedonia se encontraba un discípulo, él lo traía arrasado para ser castigado, como está diciendo aquí. Está diciendo, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Hechos 9:2.
Mire la actitud de Saulo, ¿sí? Y dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Entonces, este verso está diciendo que Saulo no estaba persiguiendo a la iglesia o a las personas físicas, sino que cuando perseguía a esos hombres y mujeres, estaba persiguiendo, era al mismo Jesucristo, al mismo Jesucristo. Porque cuando usted y yo nos arrepentimos y pedimos que el Espíritu Santo venga, nosotros tenemos a Cristo. Y el que se mete con nosotros se mete con Cristo. Se mete con el Señor. Usted tiene anillos de seguridad. Usted tiene muros de protección. Por eso dice el Salmo 91. Se levantarán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Sí? Por eso tienes que creer la promesa que Jesús rodea tu vida. Y todo aquello que quiera venir en contra de ti caerá antes de llegar. ¿Sí? Porque ya estás con Cristo y estás con el Señor. Entonces dice, Saulo dice, Jesús dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Recordemos que él se había llevado unas cartas para si encontraba un hombre o una mujer del camino de Cristo, los trajese arrastrado a Jerusalén, preso y ser de alguna manera enjuiciado por los sumos sacerdotes y por toda esta parte religiosa que eran los que condenaban a los que habían cometido el delito. Entonces dice acá, dice en el verso 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ya él estaba cerca de Damasco, allí cayó rendido ante los pies de Cristo, como hemos caído todos nosotros. ¿Cuántos hombres y mujeres no he visto yo y he escuchado de hombres que persiguen a la iglesia, persiguen a los hijos de Dios, los maltratan, se burlan, pero esos que se burlan, luego también terminan enlazados en la red de Jesucristo? Por lo tanto, uno debe tener respeto, ¿verdad?, por aquella creencia que tiene una persona y no burlarse, porque uno nunca sabe. Una frase popular dice, de esta agua no beberé. ¿Sí? Uno no puede decir, de esta agua no voy a beber. Uno nunca puede decir eso. Entonces dice aquí, y los hombres que iban con Saulo, mire, iba acompañado, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, ¿sí?, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Ahora ya está en Damasco, aquel lugar donde había salido desde Jerusalén, con el fin de que si encontrara a una persona que siguiera el camino del Señor, fuera arrasado. Entre otras cosas, usted busca en el mapa, en Google Maps, y va a encontrar Damasco. Es que estos territorios existen. Israel existe. Macedonia existe. ¿Sí? Estos territorios que están aquí existen. Lo que pasa es que nosotros, de pronto por nuestra escasez y por nuestra falta de tener un músculo financiero, no hemos organizado un viaje turístico a Israel, a Macedonia. No hemos tenido la oportunidad de ir por allá. Pero estos territorios que están aquí, usted
escribe en Google Maps y va a encontrar esos territorios que no han cambiado. El territorio es el mismo de hace 4000 años, 2000 años que vino Cristo y 2000 desde que empezó Abraham. Hace 4000 años los territorios son los mismos, el mundo es el mismo. Lo que sí van cambiando son los nombres, lo que sí va cambiando es la cultura, lo que sí va cambiando es la idiosincrasia de los pueblos, ¿sí? De alguna manera van existiendo pequeños cambios, pero los territorios no han cambiado. Jerusalén es la misma Jerusalén de todos los tiempos. Italia es la misma Italia de todos los tiempos, ¿sí? Solo que debido a las redes y a los acuerdos que llegan los gobiernos, de pronto le cambian un nombre a una nación, pero sigue siendo la misma tierra. Entonces dice acá, entonces dice allí, entonces Saulo se levantó de tierra, bueno ya se lo leíamos, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Saulo quedó ciego, aparte se le perdió el apetito por el alimento. Y dice que no comió por 3 días. Estoy leyendo Hechos 9:9. Ahí dice que por 3 días sin ver, no comió ni bebió. Ahora mire lo que pasa. En el verso 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Es decir, que si Jesucristo no interviene antes de que Saulo entrara a Damasco, el primero que iba a venir arrasado de Damasco era esta Ananías, porque mire cómo dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, y miremos que Saulo sale a buscar discípulos a Damasco. Eso quiere decir que sí había. Allá en Damasco habían hombres y mujeres que se habían arrepentido de pecado, quizás en Jerusalén, y estaban en Damasco. Ahora Saulo iba en una misión con carta del sumo sacerdote a traerlo. Pero antes de llegar y de entrar a la ciudad, intervino la gloria de Dios, Jesucristo, y puso ciego a Saulo, al que los iba a traer, ¿sí? Al que los iba a traer, ahora está ciego, no ha comido ni ha bebido por 3 días en Damasco. Y dice aquí, entonces allá en Damasco, dice en el verso 10, había un hombre llamado Ananías. Y entonces dice, entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Es decir, mientras había un ciego llamado Saulo, por ir a perseguir a la iglesia, también el Señor llamó a ese discípulo que se llama Ananías, y de forma paralela le está dando una orden, le está diciendo, Ananías, ¿sí? Dice en el verso 10, Ananías, a quien el Señor dijo en visión. El Señor le dijo en visión. Y él respondió, heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la casa que se llama Derecha, ¿sí? Y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Mire el perseguidor, mire el que arrastraba, ahora está orando. Orando. Hombres y mujeres a través de los tiempos se han burlado de los hijos y de las hijas de Dios y terminan adorando en la iglesia del Señor. Aquí está Saulo orando. Y a mí me gusta esta parte porque dice, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. ¿Cómo se llamaba esa calle? Derecha. La dirección. ¿Quién está dando la dirección? Jesús. Jesús. Conoce la calle donde tú vives. Él conoce aquí esta cuadra. ¿Sí? Él conoce ahí el rincón donde tú estás. La cuadra, el apartamento, el conjunto residencial.
¿sí? Allí esa parcela, esa finca. Bueno, no sé si estás, en qué territorio estás, pero mire que el Señor lo conoce. Dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha. ¿Cómo se llamaba la calle? Derecha. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Le dio la dirección completa. No le dijo, bueno, la calle derecha, bueno, pero si la calle tiene, no sé, 300 casas, digamos así. ¿Y cómo vamos a saber? Pero él le dijo, ve a la calle derecha y allí en la casa de uno que se llama Judas está un hombre que se llama Saulo y está orando. ¿Qué más especificación queremos nosotros? Jesucristo lo da todo completo, ¿sí? Lo dio todo completo. La dirección completa en la casa, ¿sí? Y todo estaba completo en esa dirección. No se podía perder a Ananías. Pero mire lo que pasa. Y dice, y he visto en visión a un varón, y dice, y ya ha visto, mire Saulo, ya veía, estaba orando, y dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Por lo cual era inexcusable que Ananías dijera que no, porque Saulo ya lo había visto en visión. Y aparte, sabía que iba a ir a ponerle la mano para que recobrara la vista. Eso quiere decir que hay oficios, hay misiones que no las puede hacer otro. Tú eres el Ananías de esta noche. Eres tú, mujer. Eres tú, hombre, hijo de Dios. Que Dios te envió una misión y has sacado las excusas como Jonás, que se embarcó en la barca que iba a otro territorio. Dios había dicho a Jonás, es necesario que vayas a Nínive, y él fue a otro lugar. Por lo tanto, se formó una tempestad y se lo tuvo que tragar el pez y cumplió la misión que se le había encomendado. Ananías no tenía excusa. Ananías había sido encomendado por Dios, había sido visto por Saulo y sabía dónde estaba la calle derecha, dónde estaba Judas, dónde estaba Saulo de Tarso, sabía lo que estaba haciendo. Somos los Ananías de estos tiempos. Tú eres la Ananías, tú eres el Ananías. Dios te dio una misión, mujer. Dios te dio una misión, hombre, empresario, dama, universitario, adorador, pastor, evangelista. No sé cuál es tu ministerio, pero tú eres esta Ananías. Esta palabra es para ti. Di amén, gloria a Dios. Eso es para mí. Lo recibo y mañana me pondré el morral y llevaré la misión que me ha correspondido. Cristo ha dado una misión para ti, mujer. Cristo ha dado una misión para ti, hombre. No sé cuál sea, pero mire, no tenemos excusa, ¿sí? Ananías ahora tuvo que ir y él dice, pero mire la excusa de Ananías en el verso 13. Entonces Ananías respondió, he oído de muchos acerca de ese hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Saulo no era una gran persona que practicara las cosas buenas. Saulo, como dice en el 8:1, consintió en la muerte de Esteban. Saulo en el 9:2 pidió las cartas para ir a arrasar y traer preso. Y con razón Ananías dice, no, pero imagínese, ¿sí? ¿A quién me estás enviando, Señor? Me estás enviando es a la boca del lobo, ¿sí?
pero hay una misión por cumplir, ¿sí? Y esta misión es la que han entendido los hombres y las mujeres de Dios, que cuando entienden el llamado de Dios, no renuncian, sino que van hacia adelante, empujando, ¿sí? Como este hombre llamado gladiador, llamado Luis Enrique, dice que tomó a los soldados y los llevó a la guerra que estaba del otro lado del río, de la playa, del mar. Y cuando llegaron allá, vino y mandó a quemar los barcos. Todos los soldados que lo estaban acompañando le dijeron: ¿y cómo nos vamos a regresar? Y este gran capitán dijo: no hay marcha atrás. Aquí o ganamos o ganamos. Pero esos barcos atrás, si los tenemos allí, si tú estás mentalizado con lo que hay atrás, entonces no te deja apalancar hacia adelante. Por eso nosotros tenemos que cortar con lo que hay atrás. Mira hacia adelante, como lo dijo Saulo, ¿verdad? Pablo dijo, una cosa hago, mirando siempre lo que está delante y olvidando lo que está detrás. ¿Qué hay detrás en ti, en tu vida? Bueno, no sé, negocios, quizás malas relaciones, quizás malas experiencias, quizás malos momentos, quizás no sé qué ha habido en el pasado, pero hoy es tiempo de avanzar. La pandemia está avanzando y tenemos que avanzar hacia los negocios. Mientras haya vida hay esperanza. Mientras haya vida hay deseo de luchar, de conquistar y de seguir buscando esos metas y propósitos. Mañana será un nuevo día para empezar. Hoy es un nuevo día para corregir los malos errores del pasado. Con Cristo lo podemos lograr. Hoy es tu oportunidad. No mires hacia atrás, mira hacia adelante, mira ese objetivo, proyéctate a 5 años, a 4 años, a 3 años, hay una proyección en ti, ¿sí? Hay una proyección en ti. El proyecto que yo estoy teniendo en esta fundación es a 30 años. Pues yo me puedo morir esta noche, pero pues si uno mira en la palabra de Dios, los grandes hombres y mujeres de Dios se proyectaron a una meta. Yo no sé cuándo me voy a morir, como te digo, me puedo morir esta noche, pero pues yo estoy en una meta, a 30 años. Haz tu meta realidad. Hoy es un día para empezar de nuevo. Hoy es un día para reflexionar y decir, bueno, lo intenté, no lo pude. Pero hay una palabra que se llama resiliencia. Y esa palabra es la que nos hace apalancar hacia adelante. Nos empuja, ¿sí?, hacia adelante. Y es lo que este Ananías, mire lo que dice. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído. Y mire, y dice: y aún aquí, en Damasco, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender, agarrar, amarrar, cautivar, ¿sí?, a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Imagínense. Doble palabra, doble. Ananías quiso sacar excusa, pero Dios le dijo: es necesario que vaya, porque no hay dos Charlie, no hay dos Diana, hay una sola. Eres tú la de la comisión, eres tú la que te pones la camiseta, ¿sí? Eres tú la que hoy está diciéndote el Señor: es que no hay otro, eres tú. ¿Por qué vas a sacar excusa? Dios te entregó una visión, Dios te entregó una misión, Dios te dijo: ve que te bendeciré y puedes regresar. Yo siempre leo en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, la vida de Jacob. Jacob fue
y demoró 25 años, se hizo rico y regresó a sus tierras, a sus pueblos. ¿Sí? Siempre yo he pensado, cuando salí de mi pueblo, hice una proyección a 25 años. Llevo 12, ahorita en enero. Me faltan 13. ¿Sí? Yo he pensado regresar a mi tierra. Solo Dios lo sabe, ¿verdad? Pero si hay una misión, ¿por qué miedo? No hay que tener miedo a enfrentar ese propósito, a enfrentar esa nueva meta que se está avecinando en la vida tuya. Y dice, fue entonces Ananías y entró en la casa. Mire la dirección que le dio Jesucristo. Y poniendo sobre él las manos, como lo había visto Pablo en la visión, dijo, hermano Saulo, lo trató de hermano, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Allí recobró fuerza, la fuerza del Señor, y ahora va con la camiseta de Cristo a sufrir y a llevar el evangelio, porque hizo 3 viajes misioneros, porque este Saulo es el mismo Pablo que lleva los 3 viajes misioneros a Macedonia, a Asia Menor, y hace la evangelización a los gentiles, y gracias a esa evangelización, hoy nosotros conocemos de Jesucristo. Entonces dice, enseguida, en el verso 20, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, ¿vean? Es que estaba matando allá, ahora lo van a matar acá a él. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Estaban de alguna manera colocando por allí algunas, ¿cómo se dice? Bueno, yo uso la palabra trampas, pero no sé si está bien. La idea era que lazos, ¿sí?, querían allí enredarlo para atraparlo. Dice aquí, guardaban, es eso. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, mire, ahora llega otro hombre transformado. Llegó a Jerusalén ya el hermano Saulo, el que consentía en la muerte de Esteban, el que había pedido las cartas. Jesucristo le había transformado su visión, su misión y su propósito. Cristo transforma, ¿sí?, para bien. Ahora este hombre llamado Saulo está en Jerusalén. Y dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, no creyendo lo que había vivido allá en Damasco. Bueno, no lo conocían como Saulo el malo, Saulo el que arrasaba, Saulo el que tomaba para llevar preso. Pero Saulo había recibido una transformación. Hombres y mujeres que han estado en el alcohol, en la droga, en la prostitución, que han estado en las cárceles, han salido de las cárceles transformados.
¿sí?, han entrado en otra transformación. Cuando Cristo llega a la vida de un hombre, de una mujer, y se deja ese hombre transformar y llenar de la presencia de Cristo, hay un cambio en él. Aquí evidenciamos este cambio, pero es evidente que los que estaban allí no podían ver, porque pues lo conocían como el malo. Ahora tenía que demostrar que verdaderamente sí habían cambios en su vida. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, porque él era de un lugar llamado Tarso, por eso se le conoce como Saulo de Tarso, un territorio que estaba en la parte superior de Capadocia. Allí estaba ese territorio y él era allá, solo que él desde niño fue de alguna manera apasionado por las cosas de Dios, por la cultura y por el aprendizaje hebreo, y había venido a Jerusalén a estudiar las raíces judías, ¿sí? Y en Jerusalén fue instruido gran parte por la mejor universidad que había en ese momento, que era la escuela de Gamaliel. Gamaliel había cogido de alguna manera y había instruido en cierta parte a Saulo, y le había enseñado todo sobre Abraham, ¿sí?, hasta Cristo. Por lo tanto, Saulo fue y miró a Cristo y miró a Abraham. Aprendió todo sobre esto y tuvo un gran maestro que había en ese momento de la mejor universidad, que era la escuela de Gamaliel, porque Gamaliel era un erudito, Gamaliel era una persona importante, Gamaliel era un hombre de visión, Gamaliel representaba en ese momento el conocimiento, y eso lo estudiamos en los videos anteriores. Y dice acá: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. De esta manera se ha cumplido lo que dice Hechos 1:8. Hechos 1:8 nos dice: Jesús, antes de ir al Padre, le ha dicho a los discípulos esta palabra, en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Ahora este versículo acá nos está diciendo, en 9:31, nos está diciendo: entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, en toda Galilea y en toda Samaria. En Judea estaba Jerusalén, ahí está Jerusalén, ¿sí? Ahí, Jerusalén. Y Galilea, que es donde evangeliza Felipe, lo que enseñábamos anoche, cómo había crecido el evangelio en Samaria a causa de la gran persecución. Y ahora ya el evangelio se está extendiendo porque está en la parte superior en Damasco. Y en esta medida vamos mirando cómo se va cumpliendo la profecía hasta que llega hasta lo último de la tierra, que es hoy yo aquí, usted allá en su pueblo, en su nación, donde me estés viendo, ¿verdad? Ha llegado el evangelio de Cristo. Este evangelio se extenderá mientras el Espíritu Santo esté en la tierra, mientras esté la iglesia del Señor, se seguirá predicando esta palabra. Una palabra que es a favor y en contra. Una palabra que tiene un hombre y una mujer que anuncia del reino del Señor. Bueno, hay muchas cosas que decir allí más, pero el tiempo ya se ha excedido. Me alegra que hayas estado allí.
Recuerda que estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y estamos mirando cómo se va extendiendo el Evangelio de el Señor. Y estamos leyendo el libro de Hechos. Hoy leímos el 9, mañana el 10 y así sucesivamente mientras Dios lo permita. Un abrazo fraternal. Sigue leyendo la palabra de Dios. Dios habla a tu vida allá en tu casa cuando la lees, cuando te llenas de esperanza y de mucha motivación. Y si está en tu propósito, te espero mañana a las 7 de la noche para una vez más continuar con la lectura de la palabra del Rey de Gloria, la que todos leemos para aprender y compartir y saber de los propósitos del Señor. Recuerda que esta es la página de la Fundación Enseñanza Integral que yo represento como presidente y que bueno, a través de esta página tenemos amigos en muchas partes. México, Cuba, Venezuela, Chile, Perú, España, ¿sí? Francia, tenemos unos amigos en Irak y bueno, ahí vamos poco a poco haciendo un enlace para hacer de esta página una gran sede de centro nacional y mundial donde se hablen de las cosas sociales, de las cosas espirituales y de las cosas académicas. Chao, que descanse y Dios bendiga tu vida donde quiera te encuentres. Un abrazo para ti en esta noche.